Bendito y alabado seas, Padre amantísimo. Te glorificamos porque nos has dado a tu Hijo Jesús, desde la misericordia de tu corazón, santo y bueno. Y porque en tu Hijo Jesús, nacido de María Virgen, nos das la fuerza de tu Espíritu Santo para vivir tu santidad, porque tú eres 3 veces santo, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Y tu santidad la participas a tus hijos y tus hijas en esta humanidad, en el bautismo y en nuestro caminar de la vida. Nos participas tu santidad. Tú eres el Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esa gracia, tú mismo, Señor, eres digno de adoración, porque en tu santidad se vuelve también nuestro llamado, nuestra meta. Y hacia allá se dirige todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas, para amarte así, con todo el corazón, para amarte toda la vida, para adorarte y servirte. Por eso te ensalzamos, te glorificamos y damos a ti la alabanza, el honor y el poder. Y te glorificamos, Padre, porque en tu Hijo Jesús nos recreas y el Espíritu Santo nos hace nuevas criaturas y toma nuestra personalidad y forma de ser. Tú nos creaste, Padre, como dice el Salmo, desde el vientre de nuestras madres. Tú nos conoces plenamente y nos has creado así con nuestra humanidad, en fortalezas y debilidades. Nos has creado y nos has enviado a tu Hijo Jesús para restaurar esa imagen y semejanza que has hecho en nosotros. Sí, obra de tus manos somos y queremos perfeccionar esa obra tuya en nuestra vida, hasta alcanzar esa imagen de Jesús en nosotros. Ven, Señor, con la fuerza de tu Espíritu, a moldearnos y a seguirnos formando como nos formaste desde el seno de nuestras madres, así como nos has tejido también desde el comienzo de la vida. Sigue tejiendo nuestra vida para alcanzar tu proyecto en nosotros, para vivir nuestra humanidad plena, para vivir una existencia profunda con sentido, para relacionarnos justamente, para comprendernos y hacer comunidad. Sí, Señor, nuestra vida está en ti. Te glorificamos, te adoramos por esta oportunidad que nos das en la presencia de la Virgen María, de tus ángeles, santos y santas. Ven, Señora, a conducirnos como has conducido a tantos hombres y mujeres de la historia que te han amado, que te han buscado y se han transformado en ti. Enséñanos ese camino para vivir configurados a ti. Fórmate en nosotros, Señor Jesús, como te formaste en el corazón de María y te dejaste guiar por el Espíritu Santo, porque tú eres Dios y tú vives y tú reinas por siempre. Amén. En ti, esa es la luz de Jesús. Bien, compartiendo aquí Kenosis, saludándoles a ustedes, dándoles también la bienvenida a este espacio aquí en nuestra emisora y seguro en forma virtual cuánto lo pueden estar compartiendo o escuchando. Qué gusto, qué alegría saber que podemos compartir este tema sobre la personalidad guiada y transformada por el Espíritu Santo. Así estamos llamando estos temas que son una serie de un mismo tema. La personalidad transformada por el Espíritu Santo. Otros lo dicen en forma más psicológica, el temperamento transformado por el Espíritu Santo. Y qué bueno, hemos compartido ya, les había dicho aquí a qué personaje de la Biblia se parece mi temperamento. ¿Y cuál es la meta que debemos alcanzar en la transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros? Ya lo vamos a ir viendo. Pero ya vimos cómo fue la personalidad que se describe en la Biblia, en los Evangelios, la personalidad de San Pedro. Y que es un temperamento sanguíneo o personalidad sanguínea. Y ya dimos por qué se llama así esa personalidad, que después la vamos a explicar mucho mejor. Pero viéndolo a él, ya uno va viendo, yo sí me parezco mucho a Pedro y puedo llegar a ser santo o santa como él lo logró. Que recordemos que
están 4 tipos de maneras de ser fundamentales, las generales, que se combinan entre ellas y salen muchos temperamentos. Lo que hacen algunos en retiro es lo que se llama los temperamentos combinados o el eneagrama. Después hablaré un poquito cómo se combina nuestro temperamento, pero mucho más adelante. Ahorita necesitamos comprender bien esto. Ya vimos a San Pedro el sanguíneo y también en el espacio anterior vimos a San Pablo el colérico. Esos programas se pueden adquirir en las librerías de nuestra emisora para que los puedan tener y se piden a través de las librerías y sobre todo la de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena. Vamos pidiéndolo en diversos lugares y se hace la ofrendita y van teniendo estos espacios que son tan especiales. Entonces, ahí está. San Pedro y San Pablo ya los vimos, para no volverles a decir y no volver a repetir lo que vamos diciendo. Vamos a dedicarnos ahora ya vimos los temperamentos que se llaman primarios, es decir, personalidades que son más expresivos, personas más expresivas, más espontáneas, es eso. Vamos a ver ahora los tipos de temperamentos más calmados, los que se llaman formas de ser más secundarias, en el sentido en que son personas mucho más tranquilas. Vamos a ver a Moisés y vamos a ver a Abraham. Bueno, Donald está con nosotros aquí en la técnica, aquí en los estudios de la emisora Minuto de Dios, haciendo posible que este espacio también llegue a ustedes y quienes están también en el máster, transmitiendo también ese espacio, les saludamos, y a todos ustedes que están compartiendo personalmente o con otros o en grupos o en familia, así como estamos compartiendo, les decimos Dios les bendice. Nos alegramos de compartir este espacio de temperamentos que lo llamamos la personalidad transformada por el Espíritu Santo. Así que nos gozamos en el Señor y decimos, como siempre, bienvenidos y bienvenidas a Kenosis. Ya no hay soledad, Él vive ya. Y bien, vamos entonces a continuar con con este compartir de las personalidades, unos personajes de la Biblia que van reflejando y nos van diciendo: es que yo me parezco, mi personalidad es como este personaje de la Biblia, tengo muchos rasgos, no todos seguramente, porque como nuestra personalidad se va moldeando desde la infancia y la adolescencia y la juventud y hasta que morimos, hay muchas cosas que van transformándose en nuestra manera de ser, y más todavía cuando tenemos experiencias de conversión maravillosas, somos transformados en la gracia del Señor, muchas cosas fuertes de nuestro temperamento, así como sale natural, como dicen algunos, así naturalita, se va transformando nuestra manera de ser. Ahora vámonos a 2 personajes del Antiguo Testamento, que son como los que mejor caracterizan estas personalidades, este temperamento o estos 2 temperamentos. Moisés, comencemos con Moisés, bien reconocido en Moisés. A Moisés, según la caracterización que logramos hacer y que se hizo sobre todo con este estudio de este equipo de psicólogos y psicólogas que les había venido mencionando, pero que son de la renovación carismática y tienen toda esa experiencia espiritual tan bonita, hicieron esta combinación tan bonita de la psicología con la espiritualidad y nos ayudaron a comprender cómo es que podemos entender nuestro temperamento, nuestra personalidad según Dios, y cómo Dios puede seguir completando su obra desde nuestra manera y forma de ser. Bien, ahí estamos. Ya habíamos hecho en el anterior programa algunas definiciones, pero sigamos. Moisés el melancólico. Es que son muchas las cualidades del temperamento melancólico también, pero de igual forma, como lo venimos diciendo, también hay debilidades, y como hay tantas cualidades, también vemos debilidades. Y como se sabe, muchos hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios, contaron con la característica de este temperamento, o cuentan con este temperamento, que entre uno de los mayores exponentes, como les estoy diciendo, es Moisés. Moisés, recordémoslo bien, usted no va a la palabra de Dios, sobre todo el Éxodo, nos va describiendo bien esto, pero los otros libros también. Lo vamos a ir encontrando en lo que se llama el Pentateuco, sobre todo a partir del Éxodo, más bien desde el Éxodo en adelante. Unos 4 o 5 libros más o menos van contándonos quién es Moisés.
ahí, pero después van hablando otros textos, los van a ir mencionando, los profetas lo van a ir mencionando. Así que es un personaje muy importante en la Biblia. Bueno, es el personaje clave y más importante para toda la religión judía. Y nosotros también, que tenemos esa base fundamental, reconocemos a Moisés. Moisés, que ya recordemos, Moisés educado en la corte egipcia, criado en el seno de la familia real egipcia. Recordemos cómo fue esto, que fue abandonado, era de familia hebrea y fue el puesto en una canasta en el río Nilo y lo recogió la hija del faraón. Y creció ahí en esa familia y desempeñó cargos muy importantes en la corte del faraón. Y cómo se lo ve a Moisés en lo que podemos, algunas caracterizaciones, porque sabemos que Moisés es un personaje grande y especial que tiene muchas caracterizaciones, pero vamos a mirarlo bien y a entender algunos de los elementos. ¿Cómo era? Perfeccionista, talentoso, leal. Sí, que son las características propias del temperamento melancólico, de esa personalidad. Y Dios le encomendó una tarea muy grande que requería de mucho valor, de mucha destreza, habilidad y confianza, y sobre todo mucha fe. ¿Y cuál es la misión que Dios? Ya lo sabemos, ¿sí? Ya lo sabemos. Le tocó llevar al pueblo hebreo a la nueva tierra. Sin embargo, Moisés, con todo y sus talentos, como típico melancólico, tenía una pobre opinión de sí mismo. Ay, vamos a mirar entonces. Yo me voy pareciendo a Moisés, dirá alguno o alguna. Y entonces, cuando Dios le revela a Moisés su plan para sacar al pueblo judío de Egipto, puso al descubierto su complejo de inferioridad. Mire lo que puede haber en el temperamento o la forma de ser melancólico. Un complejo de inferioridad. ¿Y qué respondió? Pero ¿quién soy yo para que me pongas a llevar este pueblo por allá, de sacarlo de aquí, de Egipto, y llevarlo a otra tierra? Y el Señor le ayuda, y la respuesta de Dios fue muy bonita, fue clara, muy especial, que ayuda muchísimo a todos los temperamentos, pero en este caso al temperamento melancólico. Le dijo: yo estaré contigo. ¿Ve? Esta figura de Moisés, que es paradigmática, es decir, es una figura que es modelo para tantas personalidades. Es hermosa, porque ¿qué más quería Moisés? Que el Señor le diga: yo estaré contigo. Sin embargo, pone otra excusa. Mire lo que pasa con el temperamento melancólico. A veces vamos mirando: sí, a mí me pasa esto. Es que nadie me va a creer. Eso fue lo que dijo Moisés, le dijo al Señor. Y aquí vemos entonces otra tendencia del temperamento melancólico, como es el temor al rechazo, a pesar de que Dios le había asegurado otra vez. Oiga lo que le dijo el Señor le ha dicho: no, es que van a oír tu voz, te van a escuchar. Eso pasa con este temperamento. ¿Será que sí? ¿Y qué tal? Es posible que te aproximes al temperamento melancólico como Moisés. Pero también vemos, aquí está otra parte. Vemos cómo la ira arruinó muchos episodios de la vida de Moisés. Se avivó al máximo luego que Dios, claro, le entregó el escrito, o mejor, se enojó más bien, después de que el Señor le entregó el escrito de los 10 mandamientos. Recordémoslo, él baja del monte y al ver al pueblo adorando un becerro de oro, se enojó terriblemente y quebró las tablas. Había enojo muy grande. El temperamento melancólico a veces tiene arranques de enojo muy grandes. El enojo en ese momento estaba justificado, sí, pero al no controlarlo, lo llevó a cometer pecado. Es que hay que saberse enojar, y a veces el temperamento melancólico puede enojarse más allá de la cuenta. Es que Moisés, otro elemento también que le pasó a Moisés. Moisés se deprimía fácilmente, ¿ve? Se deprimía hasta el punto de pedirle a Dios que lo dejara morir. Oiga lo que a veces estos sentimientos que pueden ocurrir en temperamento melancólicos, a veces en nosotros también, pero o seguramente habrá en nosotros una parte heredada de este temperamento, o combinada más bien. Y entonces quería como morir. ¿Y en qué momento se ve? Es que le reclama a Dios
¿por qué lo puso en esa carga tan pesada? Porque era una responsabilidad muy grande, era una carga muy difícil. Y el Señor le dice, no, es que tú me estás ayudando, la responsabilidad es mía, yo soy el que estoy llevando a este pueblo, tú me estás ayudando. Bueno, es evidente que Moisés luego confiesa su pecado de compasión a sí mismo, claro, a veces se siente eso, autocompasión, que siente el temperamento melancólico, la personalidad melancólica, pero Dios sigue usándolo muchos años más después de esto. Así que, bueno, yo quiero que siga siendo mi instrumento. Mire que uno por su forma de ser puede echar atrás los planes de Dios en la vida. Y Moisés entrega sus talentos a Dios. Y vemos cómo Dios utiliza ese perfeccionismo que él tenía y le entrega de nuevo esos detalles de la ley. Y por eso es que a Moisés se le van atribuyendo todas estas normas de justicia, porque son personas, los melancólicos tienen ese sentimiento muy profundo de justicia. Y aún más si se llena del Espíritu de Dios, del Espíritu de Yahvé en este caso, que es el Espíritu Santo. Un melancólico lleno de Espíritu Santo vive estos elementos perfeccionistas, sabe cumplir las normas, pero se vuelve un instrumento en manos de Dios para poder llevar a cabo empresas tan grandes y tan difíciles. Y este es Moisés. Pero hay un elemento muy bonito de Moisés, genial, que está en los temperamentos melancólicos. Moisés fue una persona muy leal. Un ejemplo grandísimo de lealtad. Qué especial esto, ¿ah? Dirigido por el Espíritu Santo, eso es, el Espíritu de Dios estaba en él. Y fue transformado de tal manera que cambió su personalidad de un hombre inseguro, temeroso, compulsivo y deprimido, a tener ante su pueblo la imagen de un padre de la patria. Mire el título que se ganó. Padre de la patria, del pueblo de Israel. Y para nosotros también tiene mucha paternidad en el sentido en que tenemos esa palabra bendita que nos viene desde Moisés. Palabra de Dios que se entregó a través de él también y como es figura paradigmática, en él también se atribuye a él. Y Moisés constituye un buen ejemplo de un temperamento lleno de Espíritu Santo. No porque fuera perfecto, sino porque fue muchas veces moldeable en las manos de Dios. Si bien cayó muchas veces confesó sus pecados y rindió su vida a Dios y siguió su camino como un melancólico transformado. Ajá, ahí ya tenemos entonces esto que mirar, compartir y darnos cuenta. Una frase bíblica para quienes se parecen a Moisés. Vamos a tomar una frase bíblica de San Pablo en el Nuevo Testamento. Filipenses 4:13. Para quienes tengan este temperamento melancólico, quienes se parezcan a Moisés, hombres y mujeres, niños y jóvenes, adultos y avanzados de edad. Esta frase seguro va a servir para todos, pero se dedica en forma especial al temperamento melancólico. ¿Cuál es la frase? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repítanlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La luz de Jesús me llenará. Y bien, compartiendo esto tan bonito, este tema, yo sé que no ha salido aquí en la emisora este programa. Sé que apenas lo estamos inaugurando y es, llamémoslo así, como que los que trabajan en noticias, pongámoslo como primicia. Es bien bonito lo que estamos compartiendo. Ya llevamos 3 temperamentos, son 4 los grandes temperamentos que se combinan entre ellos, pero hay una forma de ser predominante. ¿A quién me parezco? A Pedro, que es temperamento sanguíneo o personalidad sanguínea, a Pablo, que es colérico, ya lo mencionamos y lo describimos, o a Moisés, melancólico. Todos en la humanidad estamos combinados en estos temperamentos. Es la riqueza y está la diversidad, no todos somos iguales, nos complementamos. Por eso es tan bonito estos temperamentos primarios con los secundarios. Y bonito que en la experiencia del amor podamos combinarlos bien, o en la convivencia grupal, familiar, sepamos entendernos en nuestra manera de ser. Por fin conoce uno al hijo o la hija, si es papá o mamá, o el maestro o maestra va entendiendo la personalidad. Los enamorados van entendiendo la personalidad, se van conociendo. En los trabajos,
En las empresas, en los diversos trabajos donde nos vamos conociendo, ya sabemos nuestra manera de ser. Ah, es que actúa así porque ese es su modo de ser. Pero a veces hay modos de ser no moldeados que pueden llevar a cometer situaciones de las cuales nos arrepentimos, o acciones u omisiones que no logramos. Bueno, ya me está diciendo Donald, ya de esta primera parte te quedan 3 minutos. Voy a comenzar con Abraham y lo seguimos en la segunda parte. ¿Qué les parece? Vamos a hacer Abraham. Abraham es el flemático. Abraham es el flemático y es otra manera de llamar la personalidad. Hay personalidades, dice, ¿por qué le dirán así? Qué raro. Bueno, son los términos de la psicología que vienen desde antiguo. La manera de decir esta forma de ser la vamos a llamar así predominantemente. Recordemos que un flemático puede tener de los otros temperamentos. Habría que ver, después lo vamos a conversar. Pero veamos. Abraham, lo llamamos se llama en la Biblia, el patriarca Abraham. Es la mejor ilustración de este temperamento, en los elementos que podemos entresacar. Buscamos como alguien que se nos parezca más al temperamento flemático, y el que más se nos parece es Abraham. Jamás hubiera logrado la grandeza que logró de no haber contado con el poder transformador del Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Y no contristar al Espíritu por sus temores, por las dudas, que resultan ser un fracaso total. Así que los flemáticos pueden llegar a sentir eso, temores y dudas. Y vemos cómo a Abraham le costó obedecer a Dios a pesar de las promesas que Dios le hizo. Uno va a ver Génesis 12, capítulo 12, ahí están sobre todo, y los capítulos que siguen. Fue muy cauteloso. Si hubiera tenido fe y le hubiera tomado la palabra de Dios más en serio, hubiera experimentado menos angustia y confusión. Mire lo que puede pasar en un temperamento flemático. En Abraham vemos la paz que caracteriza a los flemáticos, son muy tranquilos. Su fidelidad, que la demuestran en todo momento. Las personas flemáticas son muy fieles. Génesis 14, recordemos eso, tan tremendo, esa preocupación tan grande en su familia y su amor personal, que fue victorioso. Sin farronería, como dicen, sin ser fanfarrón. Es un tributo a Dios. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Dios puesto en las manos del Señor. ¿Ve? Dios un día le pidió algo muy duro, que sacrificara a su propio hijo, imagínese eso. Pero ahí fue avanzando y tuvo una gran fe. En el capítulo 16 del Génesis vemos la influencia que también ejercía Sara sobre la vida de Abraham. Ve qué importante esta mujer. Abraham le debe a Sara todo lo que él es, gran parte de lo que él es en el fondo. Hubiera perdido mucha bendición sin Sara. Qué bendición es una buena mujer. Por eso dice, detrás de un gran varón hay una grande mujer. Y así, Sara estaba ahí, animando, apoyándole también en su forma de ser. Y vemos cómo Dios fue modificando también a Abraham. Y le ayudó a Sara a ser un buen líder en su hogar. Y lo reconoció como cabeza de su familia. Y en Abraham se ve una elevada dosis de temor, sí, lo dijimos al comienzo. Lo relatan en los capítulos 12 y también en el 20 del Génesis. También lo vemos con una gran incredulidad, que fue el más grande de los problemas de Abraham. Pero a medida que creció en gracia y en conocimiento de Dios, fue transformado. Hay temperamentos que como Abraham les cuesta mucho creer. ¿Ve? Y conforme aprendía de Dios y confiaba en Él, disminuían los temores. Qué importante es la fe. Y Dios habló a Abraham por medio de una visión y le dijo: mire lo que es el Señor tan bonito. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Soy tu galardón sobremanera. Uno ve a Génesis 15:1 y dice: yo soy tu protector. No temas, yo estoy contigo. Vuelve y dice lo que dice el Señor. Que el que tiene a Dios nada teme. Es bien claro. Seguro de aquí viene esa frase. Qué bendición y qué gracia. Pero como ya se nos terminó la primera parte de este espacio, después en la segunda parte vamos a hablar de la transformación de Abraham. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo se transformó? ¿Qué gracia recibió él ahí tan grande para ser transformado? Y como una persona con este temperamento recibe esa transformación del Señor. Ya regresamos para continuar. Y mientras tanto, estos mensajes. Él vive ya. Bien, bueno, estamos aquí regresando a continuar con Kenosis en la emisora Minuto de Dios.
y continuar con este compartir de la personalidad o el temperamento transformado por el Espíritu Santo. Estamos describiendo unos personajes, algunas caracterizaciones aproximadas que damos de algunos personajes bíblicos que van reflejando nuestras maneras de ser o que describen un poco los temperamentos primarios o dominantes que nosotros tenemos. Dijimos que Pedro es sanguíneo, dijimos que San Pablo refleja o caracteriza mejor el temperamento colérico, que Moisés representa bien el temperamento melancólico en las caracterizaciones que pudimos destacar. Podríamos encontrar elementos de los otros temperamentos, pero destacamos esos elementos y estamos hablando de los flemáticos con Abraham. Y bueno, voy a decir dos cositas o tres sencillas sobre lo que nos faltaba de Abraham, que lo llamamos el padre de la fe. ¿Por qué será el que más, cómo se convierte la debilidad en fortaleza, como en Moisés? ¿Ve? Como en cada temperamento, nuestras debilidades se vuelven oportunidades. Y hombre de tanta duda, el temperamento flemático que les cuesta creer, que tienen esas dudas o esos temores, ¿cómo es que él siendo así, como dicen, es el padre de la fe? ¿Qué pasó? Bueno, es que la fuerza de la fe de Abraham quedó dramáticamente ilustrada, ya lo mencioné, en el sacrificio de su hijo Isaac por orden de Dios. Uno va a Génesis 22. ¿Ve? El crecimiento de fe que tuvo Abraham ilustra el crecimiento de fe que Dios da a todos los cristianos. Póngase a pensar, ¿cómo es que el único hijo que tenía, Dios se lo pide para ser sacrificado? Y cuando lo va a sacrificar, claro, Dios ya no le permite y se sacrifica un cordero y se terminan los sacrificios humanos que había en aquel tiempo. Pero ¿hasta dónde fue la fe? ¡Qué gran fe! De ofrecerle lo que Dios mismo le había dado. El amor grande de su corazón a su hijo. ¿Qué diría Sara, su mujer también? Y seguro a escondidas de Sara, ¿qué sería? Pero recordemos que Sara fue un gran apoyo para Abraham. Qué importante esta mujer en la vida de Abraham. Por eso es tan importante el complemento de los temperamentos para los esposos y las parejas. Ojalá que una persona primaria esté con un temperamento, una persona de temperamento secundario. Se van a entender de maravilla o les va a ser más fácil. Pero temperamentos iguales se hace muy más complicado. Se puede, y más aún cuando somos transformados por el Espíritu Santo. ¿Qué más de Abraham? Lo más transformado en Abraham está en el capítulo 12. Es que, o mejor dicho, carecía de la fe suficiente para confiar en las promesas de Dios, en lo que se le prometía. Como dice también, Hebreos habla mucho de Abraham también en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos. Uno va al capítulo 11 y ahí habla parte de Abraham. Pero ¿cómo se evidencia que cuando ya se puso en manos de Dios, cuando confió en Dios, cómo las cosas empezaron a resultar en forma maravillosa? Y la transformación es no solo para Abraham, es para nosotros que ya en esta experiencia de la nueva alianza con Cristo Jesús somos llenos y transformados del Espíritu Santo y guiados en la palabra del Señor que nos va ayudando. La palabra de Dios nos va guiando en nuestra vida y nos va diciendo, así hay que vivir, como hijo, como hija de Dios, porque esa es la personalidad plena. Vivir desde mi manera de ser, esa condición maravillosa que tenemos desde el santo bautismo. Hijos, hijas de Dios, guiados y guiadas por el Espíritu Santo, que nos fortalece en nuestras cualidades y aún más saca oportunidades de nuestras propias debilidades. Es lo que hace el Señor. Bueno, hablemos de la fe, cantemos la fe con Senderos. Donald nos pone por favor esta canción, vamos a compartirla con Senderos. Y bien, ahí solo con fe, bueno, el mundo sería muy distinto, nuestra manera de ser, cuántas cosas más nos lograríamos. La fe. Bueno, describiendo personajes bíblicos, estamos comenzando a caracterizar las formas de ser, los temperamentos. Ya les mencioné que el sanguíneo, que lo caracterizamos desde San Pedro, que el colérico, que lo caracterizamos desde San Pablo, o la personalidad melancólica, que lo caracterizamos desde Moisés, o el temperamento o personalidad flemática desde Abraham, como para ir entendiendo lo que quiero ir diciéndoles. Desde ahí partimos.
porque es que vamos a ir caracterizando y vamos a ir avanzando y vamos a ver cómo es que este temperamento, mi forma de ser, me va a ayudar a entender. Si yo me conozco y me entiendo a mí mismo, a ti misma, vamos a entender a los demás y vamos a sabernos tratar desde nuestra manera de ser. Es que ese es el temperamento, esa es su personalidad. Bueno, más es el temperamento. La personalidad es lo que va apareciendo. El temperamento es nuestra combinación, nuestra forma de ser, desde el mismo carácter que se mueve en nosotros dentro, y lo que aparece la personalidad. Y cómo entonces, cómo llegamos a ser transformados cada uno por el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo que necesitamos más grandemente para crecer en santidad, vivir la santidad, poder vivir como Dios quiere la vida desde mi manera de ser? ¿Ve? Y cómo Dios nos va transformando grandemente, y eso es posible. Pero voy a hacer una descripción muy sencilla que nos va a permitir ahora sí puedo hablar de cada temperamento en forma simple, pero no es tan difícil, es sencillo. Voy a hablarle de las fortalezas y debilidades que tiene cada personalidad. Empecemos como en el orden que vamos llevando. En el sanguíneo, temperamento sanguíneo, como Pedro, como San Pedro, o personalidad sanguínea. ¿Cuáles son las fortalezas? Pensemos primero por las fortalezas, las cualidades. Entonces, los sanguíneos y sanguíneas son, ¿cómo es? Temperamento expresivo o expresiva, una persona atenta, muy amistoso, una persona muy cálida, hablador, hablan mucho, se expresan bien, son personas muy entusiastas y tienen mucha compasión. Esas son las fortalezas de una persona sanguínea, de una personalidad sanguínea. Pero las debilidades también hay que reconocerlas. Nosotros tenemos las dos caras de nuestra forma de ser. No podemos negar lo que somos. ¿Y cómo es una persona? El temperamento sanguíneo es indisciplinado, una persona inestable, improductivos muchas veces, egocéntricos y exagerados. ¿Quién se parecerá a esta personalidad? Habría que volverlo a escuchar o mirar, pero ese es el temperamento sanguíneo. Vamos a los coléricos. Una persona colérica que tiene el temperamento al estilo de San Pablo. ¿Cómo es? Las fortalezas. Una persona voluntariosa o tiene una voluntad firme, llamémoslo, independiente, visionario en el sentido en que tiene muchos proyectos. Una persona práctica, productiva, con una gran decisión, toma decisiones, decidido hacer esto y lo hace. Y ante todo es una persona líder. Esas son las fortalezas de una persona de un temperamento colérico. Pero tiene debilidades. Es una persona fría, a veces poco emocional, muy autosuficiente, que parece orgulloso, impetuoso, una persona impetuosa, dominante, a veces rencorosa, hay mucho rencor, sarcásticos, hirientes en lo que dicen, son irascibles, es decir, están ahí, casi que son impacientes, llamémoslo así, y crueles más de una vez. Esa es una persona colérica. ¿Te pareces a este temperamento? ¿Cómo lo sientes? Estoy describiendo, después sigo avanzando y vamos, estoy apenas diciendo algunas cosas. Melancólico, como Moisés. ¿Cuáles son las fortalezas? Es una persona con mucha capacidad, casi que tiene mucha memoria, mucha capacidad de razonar, de reflexionar. Por eso es una persona analítica, le encanta el arte y la estética. Ya vamos a ver. Una persona abnegada, se dedica a lo que le gusta, se dedica, trabaja mucho y es una persona muy disciplinada, muy organizada en la vida. Significa que seguramente puedes tener esas fortalezas de una persona melancólica. Mire que no estoy hablando de melancolía, sino que es una manera de llamar el temperamento desde la psicología. Pero también hay debilidades en la personalidad o temperamento melancólico. Y una persona melancólica es variable. Miren las debilidades. Es autocentrada, más en sí mismo, en sí misma. Se siente a veces propensa a la persecución, siente que no le comprenden o le persiguen o le critican mucho. Es una persona vengativa, es susceptible, muy teórico, ¿no? Una persona que siempre tiene muchas ideas, a veces le cuesta socializar con otras personas, todo lo critica y a veces es una persona muy negativa.
Entonces, ¿cuál es temperamento? Para que no esté mirando por ahí horóscopos, cuidadito con eso. No, yo no estoy haciendo horóscopo, estoy diciendo en psicología cómo se caracteriza una persona. ¿Cuál es mi forma predominante? Porque resulta que de los 4 podemos tener unos ciertos porcentajes, pero hay uno del que tenemos más, y eso es lo que estoy describiendo. Y el último que quiero describir, el cuarto fuerte, es el temperamento flemático, como Abraham. ¿Cuáles son las fortalezas? Es una persona calmada, plácida, tranquilo, tranquila, muy confiable. Una persona que ve las cosas bien, es objetivo, objetiva. Los diplomáticos, una persona diplomática, muy organizado y muy eficaz, una persona, y muy práctica y de muy buen humor. Ay, ¿dónde estás? ¿En cuál te ubicaste? Bueno, dirá, es que tendrían que hacerme un test, seguramente habrá test. Cuando yo hago los retiros, hago un pequeño test para la personalidad. De pronto un día en la emisora invitamos a hacer este ejercicio espiritual y cómo vivir una experiencia de transformación en el Espíritu Santo. Pero ahorita les estoy contando esto. Ya después más adelante invocaremos Espíritu Santo y les voy a decir más cosas. De amor, esa es la luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya. Y bien, bueno, aquí hablando de los temperamentos o la personalidad, ya vamos profundizando. Tomamos primero los personajes bíblicos para que nos demos cuenta cómo desde la forma de ser llegaron a ser tan santos y tan santas, porque son hombres y mujeres. Describimos los varones de personalidad más destacada porque son los que más sobresalen y describimos. Ya sabemos que la Biblia se escribió en un lenguaje mucho más patriarcal y entonces no nos describieron tanto a las mujeres. Aunque la Virgen María tiene elementos muy bonitos. Y alguien dirá, es mi personalidad como ellos. Pero ellos, a ver, la personalidad que alcanzaron, la alcanzaron en la fuerza del Espíritu Santo y en el poder de Dios. Por eso dirá alguno, entonces, ¿cuál será el ideal de mi personalidad? Pues le voy a decir algo que no les voy a contar ahora, pero lo voy a mencionar para que me aguarden en los otros programas. La personalidad que debemos alcanzar debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces usted me van a decir, ¿y cómo es Él? ¿Cuál es la personalidad de Cristo Jesús? Ahí está lo bueno. Pues eso se va a ir casi hasta el final de los programas que voy a ir diciendo. Ahí les voy a hacer las descripciones. ¿Cómo debemos llegar a ser como Cristo Jesús? Así que todavía no les cuento eso. Ahora vamos a continuar describiendo esos 4 temperamentos básicos o estas formas de nuestra personalidad. Transformados, que bueno, más adelante hablamos de transformados por el Espíritu Santo. Yo estoy diciendo en el nivel ahorita psicológico, después vuelvo al nivel espiritual fuerte, o mejor, profundo. ¿Qué dice? Voy a describir cómo es un sanguíneo en otros momentos, en otros elementos, un colérico, un melancólico o flemático, o la sanguínea, la colérica, la melancólica o la flemática. Ahora, veamos, voy a decir 4 aspectos de cada uno que puede ayudarnos. ¿Cuál es el tiempo en que se mueven? ¿Cuál es la prioridad en la vida que tienen estos temperamentos, cada uno de nuestros temperamentos? ¿Cuál es la ley existencial? ¿Cómo nos dejamos llevar? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cuándo hacemos crisis? ¿Y cuál es la necesidad principal que tiene cada temperamento? Vamos a ver si lo entendemos. Es fácil porque lo voy a decir muy simple. A ver, una persona sanguínea, ¿cuál es el tiempo en que se mueve? Es la persona que siempre vive en el presente y disfruta el presente. Ese es el tiempo de una persona sanguínea. ¿Cuál es el tiempo de una persona colérica, de temperamento colérico? Vive en el futuro con constantes proyectos y planes. Esa ya dice, yo soy ese, yo soy esa. Seguramente. O una persona melancólica, personalidad melancólica. ¿Cuál es el tiempo en que se mueve? Vive en el pasado, mire que es otra cosa, con constantes recuerdos dolorosos, rencores y fracasos. ¿En qué tiempo te mueves tú? Vamos a una persona flemática. ¿Cuál es el tiempo en que se mueve alguien que es flemático, flemática? Vive en el futuro, pero con preocupaciones y ansiedades constantes. Veamos a ver. Ese es el tiempo de cada temperamento. Segundo, prioridad de la vida. A ver, una persona sanguínea, una persona con temperamento sanguíneo o personalidad sanguínea, ¿cuál es la prioridad de la vida? Las relaciones humanas. Le encanta estar con otras personas todo el tiempo. ¿Cómo es tu personalidad?
O si eres colérico, colérica, ¿cuál es la prioridad en la vida? El trabajo y la acción. Te encanta estar trabajando, actuando, haciendo cosas. Seguro eres colérico, colérica. Melancólico, personalidad melancólica. ¿Cuál es la prioridad en la vida? Lo moral y lo correcto. Esto se hace, esto es así, ¿sí? Esa es la prioridad. Por eso son los que nos corrigen siempre. Vamos a ver. La persona flemática, ¿cuál es la prioridad en su vida? La paz y la tranquilidad. Evitan siempre el conflicto. Son los como los sirven para las mediaciones de paz seguramente. ¿Ve? Entonces son personas más tranquilas, pero esa es la prioridad en la vida. La paz y la tranquilidad. Y que no se metan mucho conmigo. Podría ser así, después vamos a ver mejor. ¿Cuál es? Bueno, ya dijimos, el tiempo en que se mueve cada temperamento, la prioridad en la vida. Tercero, la ley existencial. Hay una ley, lo que más le gusta vivir en la vida, hacer en la vida, o vivir la vida la vivo así soy yo, decimos. La ley existencial de una persona que tiene temperamento sanguíneo. Emociones y sentimientos. Siempre es muy emocional, expresa muchos sentimientos, a veces muy alegre, a veces triste, pero es muy emocional. Colérico, colérica. ¿Cuál es la ley existencial de un colérico? La productividad y lo práctico. Son personas de la producción, ¿sí? Porque como son del trabajo, esa es la ley existencial. Aquí es productividad. Por eso es que son jefes o líderes. Melancólico, melancólica. ¿Cuál es la ley existencial? Eso sí, recuerde que les gusta lo moral y lo correcto. Entonces la ley existencial, ¿cuál es? El deber ser y el debiera. Por eso son tan buenos para conducir y guiar a jóvenes y niños. Por eso son los mejores maestros, después lo vamos a ver. ¿Cuál es la ley existencial de una persona flemática? Pues la ley del menor esfuerzo. Aquí vemos las dificultades a veces en los trabajos, o en los estudios, o en tantas realidades. ¿Cuándo hace crisis nuestra personalidad, nuestro temperamento? Quien se parece a Pedro, sanguíneo, los que tenemos o tienen temperamento sanguíneo o personalidad sanguínea. ¿Cuándo hace crisis? Es el cuarto elemento. Cuando lo confrontan con el deber ser y los pendientes. Es que se va dejando pasar las cosas. ¿Ve? Y se les va quedando porque como están entretenidos en relaciones sociales con los demás, ¿ve? Y viven el presente, disfrutan de la vida. Ahora, los coléricos y coléricas, ¿cuándo hacen crisis? Cuando las cosas no les salen como quería. Ahí están los coléricos y coléricas. ¿Cuándo hace crisis una persona melancólica? Hace crisis cuando otros fallan. Su perfeccionismo se ve frustrado con frecuencia. Entonces se desganan y se desaniman con el descuido de los demás. Ahora, los flemáticos, las flemáticas, ¿cuándo hacen crisis? Ya diga, es que ya me voy pareciendo a este o a esta. ¿Cuándo hacen crisis el flemático o la flemática? Cuando tiene que tomar decisiones y posiciones firmes. ¿Cómo le cuesta decidir? ¿Cuánta indecisión? Vamos a lo último, ya se está acabando nuestro espacio, a describir, porque recordamos, dijimos estos elementos, el perfil de los temperamentos, los elementos básicos, el tiempo en que se mueve, la prioridad en la vida, la ley existencial, cuando hacen crisis, y quinto, ¿cuál es la necesidad principal que tiene cada temperamento? Usted se ha puesto a pensar en su forma de ser, a ver cuál de estas necesidades, cuál es su necesidad principal. De un sanguíneo o una sanguínea, ¿cuál es la necesidad principal? Que le admiren, ser admirado o admirada. Atención, mire, y así nos movemos en la vida. O una persona colérica o de temperamento colérico. ¿Cuál es su necesidad principal? Que le obedezcan. Atención. ¿Cuál es la necesidad de una persona melancólica o de temperamento melancólico? Ser amado y amada, que le quieran. Porque como tienen un problema de estima, necesitan que le queramos, pero no demasiado, después vamos a verlo. Flemático, temperamento flemático, personalidad flemática. ¿Cuál es la necesidad principal? Que le dejen tranquilo y que pasen desapercibidos. Ahí está. Mire todo lo que tenemos que hacer para comprendernos unos a otros. Gracias, Señor, porque nos estás instruyendo y enseñando. Y desde aquí, desde lo que somos, tú quieres hacer obras grandes en nosotros, porque tu Espíritu Santo se mueve en nuestra vida, en nuestra forma de ser. Condúcenos y guíanos en la fuerza de tu amor. Así como perfeccionaste tu obra en la Virgen María, en los santos y santas, ayúdanos, Señor, desde nuestra manera de ser a vivir nuestra vocación, y que tu bendición descienda sobre todos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así concluimos nuestro espacio. Gracias, Donald, por compartir con nosotros la parte técnica, esta parte de la emisora Minuto de Dios, y a ustedes por estar en esta sintonía y estar con nosotros siempre. ¡Bendiciones!
eternidad.